Hola, soy Aquiles Digo. Y yo, Clara Primicia. Bienvenidos a una nueva edición de PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy, en el Día Internacional de la Galletita de Agua. Ah, mira, ¿y a las dulces cuándo les toca? Ay, creo que la semana que viene. Mira. Pero hoy es de la galletita de agua. ¿Y por qué? Bueno, porque hace muchísimo tiempo un señor muy viejito estaba comiendo galletitas y para no tirar las migas en la mesa se puso un fuentón de agua. Y en el medio se le cayó una galletita, pero en lugar de hundirse salió a flote. Entonces, desde ahí, recordamos el Día de la Galletita de Agua. Este aplauso es para la galletita. Ay, pero ahora viene algo mucho mejor, algo de lo que soy muy fan. ¿Las galletitas? No, soy muy fan. Ah, vos estás hablando de la asombrosa banda de samba. Exactamente. Bueno, pero quiero decirte que yo soy muy fan. No, yo soy muy fan. Yo soy muy fan. Yo soy fan. Y yo fan. Re fan. Está bien, ganaste. Veamos la banda. Ellas lo saben muy bien, así es, chicas. Estamos hablando de Juana Azurduy. Dice que se crió cabalgando libremente, siempre actuaba sin temor. Juana ya era diferente, de madre chola y padre noble. Juana no tiene prejuicios, con su gente ya comparte el honor y el sacrificio. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora. Juana, soy yo. Pero pronto todo cambió. Juana sola se quedó, a un convento la mandaron, pero mucho no duró. Al volver se reencontró con quien ella siempre amó. Los unía una pasión, luchar por la revolución. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora. Juana, soy yo. Pero qué fabuloso empezar el día con música, ¿no es cierto, Aquiles? Ay, me llena el alma. Realmente no se sabe cómo hacen tantas cosas con tan solo 7 notas, ¿no? Increíble esta bandita, la bandita roja, ¿dónde? La bandita roja que tocaron un tema que se llamaba así. No, la bandita roja para abrir el paquete de Bueno, galletitas. pero después aquí les estamos al aire, porque ahora vamos a ver a alguien que está hambrienta de noticias. Vera Segurola, ¿qué nos traerá esta vez, no? Ay, siempre buscando noticias, buscando novedades, buscando la tirita roja. Buscando la noticia y siempre la encuentra. ¿Qué tendrá para decirnos esta vez, no? ¿Qué tendrá para decirnos hoy? Hay que ver. ¿Vamos a la nota? Vamos. ¿Qué noticia tenemos? ¿Dónde está el gato en peligro? No hay peligro, no hay gatito, no hay noticia. ¿Cómo? No, por suerte estuve hablando con los vecinos, me dijeron que vinieron los bomberos y por suerte lo bajaron al gatito. No, pero Sí. yo tengo que salir en 10 minutos. Sos mi asistente, me tenés que asistir, asistime, asistente. Bueno, pero ¿qué crees que haga? Ya bajaron al gatito del árbol. Decí miau. ¿Cómo? Que digas miau, como los gatos. Miau. ¿Escucho un gato? Es perfecto. Toma, ¿Pero qué es esto? concéntrate.
Ahora sos un bombero y vas a rescatar al gato. No, para, yo no soy un bombero. Yo soy un asistente. Y este es el gato. Y ahora está en el árbol. Escúchame bien, en 10 segundos salimos al aire. Vos te pones el casco y haces el maullido que también te sale. Vamos, vamos, vamos. Gracias, estudios. Aquí estamos nuevamente con una noticia de último momento. Hay un gatito, arriba del árbol y hay un gran revuelo en el barrio. Podemos escuchar el maullido del gato pidiendo auxilio. ¡Pío, pío! ¡Miau! Como los gatos. Ah, cierto. Pobre gatito. Bueno, pero aquí tenemos al bombero que va a ser el héroe que rescate al gato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por acá. Ah, sí. Hola, usted es el bombero voluntario. ¿Voluntario? No, si vos me obligaste a que yo... Esto es coraje. Este hombre se va a subir a ese árbol de más de 50 metros y va a rescatar al gato. No, yo tengo miedo a las alturas. No sé cómo hacer. Usted es el bombero, usted es el héroe, así que vamos, por favor, adelante. Bueno, aquí lo vemos al bombero subiendo al árbol con cautela. Enseguida el gatito va a ser rescatado en vivo y en directo. Se está encontrando con el gato. Podemos verlo. Lo tiene. ¡Atención! ¡Lo logró en exclusiva! ¿Cómo se siente? Un poco rajuñado. Ya te está lleno de bichitos. Aparte de arriba se ve todo muy chiquito. Me da un poquito de miedo. Yo soy tu asistente. Usted es un héroe nacional y nosotros también, porque pudimos transmitirlo con valentía en vivo y en directo para todos ustedes. Soy Vera Segurola. Adelante, estudios. Seguimos con PAC TV. Muy bien, te felicito. Gracias. Ay, el peluche, ¿me lo puedo llevar? Porque hoy es el cumpleaños de mi hermanito. No, y yo si no, ¿con qué duermo esta noche? Mi vida, cosita. Ay, qué lindo el gatito, me encantó. La verdad, menos mal, ¿no? Ay, sí, pero ¿estamos seguros de que ese gato era un gato, efectivamente? Ay. No sé, no se veía muy real, honestamente, ¿eh? Sí, ¿cómo no iba a ser un gato real? Se hacía miau. Ay, sí, bueno, puede ser. Ay, pero bueno, qué valiente, la verdad, el señor bombero. La verdad, no deja de sorprenderme. Sí, y muchísimas gracias, no estoy pudiendo, a Vera Segurola, que siempre está con la noticia, ¿eh? Increíble, siempre un paso adelante. ¿Pero con qué seguimos, Aquiles? Bueno, con la agenda, con las cosas importantes de la semana, Sí, vamos a verla. que está llena de cosas riquísimas. Sí, ricas en contenido. Claro, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos ¿No? hablando de la agenda, justamente. Vamos a verla. Llega la agenda de PAC TV, para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. Del 20 de marzo al 5 de abril se realizó en Tecnópolis el Encuentro de la Palabra. La palabra es parte de nuestras vidas, de nuestros juegos, de nuestras canciones, de nuestra identidad. Paca Paca armó un espacio especial en donde miles de chicos y chicas no pararon de jugar y divertirse. El 2 de abril se celebró el Día de los Veteranos y Caídos de la Guerra en Malvinas. Un día importantísimo, donde honramos a quienes lucharon por nuestras islas y que nos ayuda a recordar que la única forma de recuperar lo nuestro es el diálogo y la paz. Desde el año 2002, el 6 de abril se celebra el Día Internacional de la Actividad Física. Así que hoy es un buen día para empezar a jugar al fútbol, al básquet, andar en patines, bicicleta, patineta. Hoy es un gran día para empezar a moverse, porque la actividad física es fundamental para una vida saludable. Sigamos. ¿Qué venía? Ah, por supuesto. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y nos ayuda a recordar lo importante que es mantenerse saludable y que todos tengan acceso a un sistema de salud para cuidarse y protegerse ante cualquier tipo de enfermedad. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Qué buenas todas las cosas que van a pasar, la verdad. ¿Qué fue lo que más te gustó, Aquiles?
Claro, seguramente a la gente en casa le gustó lo mismo. ¿Mucho te gustó? Muchísimo, muchísimo. Qué bueno que estuvo. ¿Y con qué seguimos ahora? Vamos a cantar en el sótano. La banda ya pasó. La banda habla, le contesta. Le dice, hola, ¿qué tal? Le dice. ¿Pero quién hace eso? Abajo. ¿Pero quién? ¿Cuántas palabras son? La entrevista profunda a cargo de quien les habla, Clara Primicia. ¿Y a quién vamos a entrevistar? María Curry. A ella misma. Vamos. Igual, guárdame una o dos. Hola, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Por favor, muchas gracias a usted por venir. Bienvenidos a la entrevista profunda. En esta sección vamos a conocer la intimidad de nuestros invitados y saber qué es lo que realmente piensan. En esta edición nos acompaña la gran científica María Curry. ¿Cómo está? Buscando. ¿La cura para una nueva enfermedad? ¿Un nuevo invento, quizás? No, es que cuando llegué se me cayó el reloj y no lo puedo encontrar. Acá está. Bueno, si le parece, vamos con la primera pregunta. Sí. Antes que nada, ¿qué se necesita para ser un buen científico? Bueno, lo primero que se necesita es mucha concentración. Los científicos estamos todo el tiempo pensando en experimentos. Claro, la verdad que me deja helada con lo que me dice. Sí, yo ahora estoy hablando con usted, pero a la vez estoy resolviendo un problema muy importante. ¡Ja! Lo resolví, soy una genia. Bueno, podemos apurarnos con todo esto porque tengo que volver a... ¿A la heladería? No, al laboratorio. Al laboratorio, claro. Y dígame, ¿es el laboratorio el lugar donde más le gusta estar? A los científicos, el laboratorio es el lugar donde nos gusta estar, el único lugar, porque estamos todo el día haciendo investigaciones y experimentos. Veo que se toma su trabajo con mucha seriedad, ¿eh? Y vamos a las preguntas del aquí y ahora. ¿Cuál es su objeto favorito? ¿El microscopio? El microscopio, claro, porque no hay nada más divertido y entretenido que un microscopio, ¿verdad? Sí, yo no lo podría haber dicho mejor. Y dígame, en su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? No, yo no tengo tiempo libre. Yo investigo. Investigo todo el tiempo. Investiga todo el tiempo. Claro, digamos para que todos nos entiendan que usted surfea la ciencia, ¿puede ser? Claro, porque en la ciencia a veces se va hacia arriba y a veces se va hacia abajo. Claro, y a veces se mete un buen saque y la pelotita entra o no, ¿no es cierto? No lo podría haber dicho con otras palabras. Vamos a las últimas preguntas ya. ¿Qué le asusta? No poder seguir investigando. Claro. Eso es muy triste, no poder seguir investigando. ¿Y qué la hace feliz? Cuando hago ese gran descubrimiento. Por los regalos. ¿Qué? No, ¿qué regalos? No, porque mis descubrimientos hacen del mundo un lugar mejor. Claro. La verdad, bueno, esta era la última pregunta. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Eso fue todo en la entrevista profunda. Nos acompañó María Curry. Y en la próxima tendremos más invitados y sabremos qué es lo que piensan realmente. Hasta la próxima. Muchas gracias, ¿eh? No, vamos. Discúlpame. Sí. ¿Sabes dónde hay una heladería por acá? No, le pregunto a la producción y enseguida te aviso. Gracias. Gracias. Qué increíble la entrevista profunda, la verdad. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo aprende uno, no? ¿Cómo aprende? No dejo de sorprenderme, Hay la verdad. cosas que... Espera que termine de untar. Pero dame una. Después. Estuvo muy interesante la entrevista con María Curry, pero ahora vamos a algo que está muy bueno también, ¿no? Sí, los videos que nos mandan los chicos. Sí, nos mandaron Clara,
Camila, Javier, Nicolás. Galletita. Ay, Tita, yo tengo mi tía Tita que quizás algún día nos manda también, ¿no? Ay, a mi profesor de piano le decimos el galle. Mira. Ay, pero sí, con dulce, de leche. ¿Qué dijimos sobre las galletitas? Bueno, vamos a ver los videos. Hola, soy Verónica, tengo 9 años y les voy a enseñar cómo jugar el patapata. Hola, soy Guadalupe y me gusta hacer saltos como los que hacemos en circo. Hola, soy Ariana, a mí también y les vamos a mostrar algunos. Había una nena que vivía en un castillo. La nena se llamaba Ramoncela. Ella tenía un helado que se le cayó al piso. Un murciélago y se lo comió. Vino el hombre lobo, se comió el murciélago. En eso apareció Cristian, que luchó contra el hombre lobo. Se hizo de noche. Se fue a su castillo. Un moto que se pareció. Fue asustada por una bruja. La bruja se asustó del fantasma, que fue asustado con la tormenta. La moncera se fue a un cohete en su castillo. Estaba triste, pero salió el arco iris, creció una flor y se puso feliz. Ay, qué bien, me encanta. Ese video me encantó, mira. Pero, ¿qué video? Si ya terminaron. Ah, mirá, una gaviota. Me encantan. Chicos, soy una gaviota. La verdad, divertidísimos los videos de los chicos. Siempre me sorprenden, siempre la paso genial. El director dice que lo salude. Sí, la verdad que está buenísimo, pero ahora vamos con la programación de Paca Paca. Clara, ¿tenés algo en el pelo? ¿Sí? Sí, la programación que se viene con todo. Ya van a ver. Impresionante, increíble, maravilloso. Por este mismo canal, ¿no? Por este, mirá, por este mismo canal. ¿Qué? Sí, la programación impresionante. No, pará, basta. Hasta que no terminemos de presentar, nadie come. Manos en la mesa. Vamos a ver la programación. Ah, quietito, quietito. Sentado. Muertito. Eso. Veamos. Bueno, vamos a hacer algo. El que come el último pedacito de galletita Gana. pierde. Ah, ¿y qué pierde?
Oh, bueno, no dejo de sorprenderme de la cantidad de cosas que hay en la programación de Paca Paca. La verdad que es increíble. Todo por esta misma pantalla. Ujú. Pero ahora vino algo más que importante. El pronóstico, que es importante para los animales, para los vegetales y para tu tía Tita también. Para mi tía Tita, a ver si agarrás paraguas o no, tía. Si salís con una sombrilla, con un Sí, tapadito. si te pones la campera de invierno, si sacas el equipo de esquí, si te vas a la montaña, o si sacas el bronceador y el rastrillo y te vas a la playa. Todo eso. Para que lo sepas, viene la parte del pronóstico, ¿no es cierto? Exactamente. Perdiste. Vamos al pronóstico. Voy al pronóstico. Y que el sol ilumine este momento en PAC TV porque llegó el pronóstico del tiempo con la presencia de... ¿Dónde? ¿Cómo que lo agarró una tormenta cuando salió de su casa? ¿Pero no vi su pronóstico de ayer? No, ya no lo puedo, pero... ¿Yo? Como les decía, llegó el pronóstico del tiempo con la presencia de... Yo. Podrás salir a andar en patineta o remontar tu barrilete o llegar al canal y hacer tu trabajo de meteorólogo. Veamos. Bien. En el sur hay una nube, lo que técnicamente se dice un día nublado. Y en el norte hay un sol, lo que técnicamente es un día soleado. Que con el pasar del día se volverá un día, técnicamente hablando, muy soleado. Y entonces las nubes se plantearán, hay que ponernos las pilas. Entonces el día capaz sea un poco soleado y un poco nublado hasta que llamen a su otra amiga nube y le digan, che, nube, venite porque hay que hacer un día nublado. Y entonces el día se torne un poco más nublado y los soles digan, no, nosotros también vamos a ponernos las pilas y se van a debatir, ¿qué va a ser? ¿Soleado? ¿Nublado? Y así entonces va a ser el debate todo. ¿Eso es un tatetí? Pero bueno, y el sol se ubica en el centro y arriba y la nube de... ¡Y tatetí, el sol saldrá por ti! Va a ser un tatedía soleado. Impresionante, un día divino. Y este es el pronóstico del tiempo en PAC TV. Bueno, la verdad, muy interesante el pronóstico de hoy. Interesantísimo. La verdad que yo estoy llenísima. Bueno, tuvimos un programa lleno de cosas. No digo por la manera en que festejamos el Día de la Galletita de Agua. Bueno, así arrancamos festejando el Día Internacional de la Galletita de Agua. Pero seguimos con la nota de Vera Segurola y ese gato hermoso que rescataron. Bueno, y la entrevista profunda con María Curry. Muchas cosas tuvimos el día de hoy, ¿eh? Sí, la verdad, impresionante el programa. Pero hemos llegado a otro final de esta edición de... PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Así que nos despedimos con la asombrosa banda de samba. ¡Hasta la próxima! Podemos bailar para bajar un poco las galletitas, ¿eh? ¡Abre esas palmas! Bailando, yo solo quiero la revolución, llegar a los manuales como el Libertador. Ya triunfamos en Salta y Tucumán, nos fuimos de Jujuy, uy, menos mal. Con mi escarapela y bandera nacional, peleo por igualdad, fraternidad y libertad. Vamos que ya es hora de ir hacia el Alto Perú, decirle chavo a España y será el fin, libre hasta el sur. Pensar la tiranía es soñar con un país, no solo es soñar, la cosa es construir. No alcanza con coraje, también hay que comer, si no hay progreso no nos vamos a perder. No puedo poner lo que haya que poner, seguro Buenos Aires me lo va a devolver. Acá lo importante es la liberación,
aquí en Potosí. Escucho a los realistas, uy, cuidado ahí